Actualmente, el Vaticano es conocido como el centro de la Iglesia Católica Romana y la residencia del Papa. Este país es muy pequeño, está dentro de la ciudad de Roma y está rodeado por Italia. No tiene un territorio extenso ni una gran población, y solo la Guardia Suiza que se ve en el Vaticano es la principal encargada de vigilar y proteger al Papa. Pero, ¿sabías que la situación era muy diferente durante la Edad Media? En ese tiempo, el Papa no era solo un líder religioso, también era un poderoso gobernante con su propio territorio, dinero, funcionarios y ejército. Las tierras que gobernaba se llamaban los estados pontificios. Estas abarcaban una gran extensión en el centro de Italia. El gobierno del Papa allí era como el de un verdadero reino. Incluso hacía acuerdos con los reyes, se involucraba en la política, recaudaba impuestos y luchaba contra otros gobernantes. Los papas de esa época también usaban soldados mercenarios para pelear por ellos. Por eso, cuando antes se veía el símbolo del Papa al frente de un ejército, quedaba claro que no solo estaban luchando por cuestiones religiosas. Esto incluía tierra, poder, dinero y control sobre los reinos. Y aquí comenzó un gran problema. A medida que el gobierno de los papas se hacía más rico y poderoso, más personas se preguntaban si la iglesia todavía iba en la dirección correcta. Para ellos, Jesús enseñó una vida sencilla, humildad y servicio. Pero algunos de los que lideraban la iglesia vivían en grandes palacios, se involucraban en guerras y actuaban como si fueran reyes. El problema empeoró cuando los papas se mudaron de Roma a Aviñón, en Francia. De 1309 a 1377, papas consecutivos vivieron en Aviñón en lugar de Roma, y todos ellos eran franceses. No construyeron una casa común para ellos. El palacio de los papas en Aviñón parece una gran fortaleza. Sus muros son muy gruesos. Y claramente fue construido no solo como un centro religioso, sino como la residencia de un líder poderoso. Aunque estaban en Francia, los papas seguían gobernando sus territorios en Italia. Enviaban oficiales y soldados para proteger su poder. Pero muchos habitantes de Roma no estaban contentos. Para ellos, el Santo Padre debía estar en Roma. Debido a que la ciudad ha estado conectada con San Pedro y el liderazgo de la Iglesia durante mucho tiempo, tampoco les gustaba que Francia pareciera tener demasiada influencia sobre el Santo Padre. Cuando el Papa Gregorio XI regresó a Roma, muchos esperaban que el problema terminara. Pero cuando murió en 1378, comenzó un caos aún mayor. Los cardenales eligieron a un nuevo Papa en Roma y fue Urbano VI. No pasó mucho tiempo antes de que algunos cardenales dijeran que solo se vieron obligados a elegirlo por la presión y el miedo a la ira de la gente en Roma. Por eso eligieron a otro papa que vivía en Aviñón. Y por eso de repente hubo dos papas, ambos diciendo que ellos eran el verdadero líder de la iglesia. No solo se dividieron los funcionarios de la iglesia, también se dividieron los reinos de Europa. Hubo países que apoyaron al papa en Roma. Otros apoyaron al papa en Aviñón. A menudo su elección dependía no solo de la religión, sino también de sus alianzas políticas y enemigos. Este problema se llamó el Cisma de Occidente. Era como una organización con dos personas, ambas diciendo que ellas eran el verdadero líder. Ambos tenían sus propios funcionarios, sus propios seguidores y sus propias órdenes. Pero el problema no terminó ahí. En 1409, algunos cardenales convocaron un concilio en Pisa. Su plan era destituir a los dos papas rivales y elegir a un nuevo líder. En teoría, la solución era sencilla, pero los dos papas se negaron a renunciar a sus cargos, así que, en lugar de resolverse el problema, empeoró aún más. De tener dos papas, pasaron a ser tres los que reclamaban el poder al mismo tiempo. Había un papa en Roma, un papa en Aviñón, y un tercer papa que fue elegido por el concilio en Pisa. Cada uno tenía sus propios cardenales, sus propios oficiales y sus propios países que los apoyaban. Para los cristianos comunes de esa época, esto era un gran problema. ¿A quién debían seguir? ¿Quién era el verdadero papa? Si apoyaban al líder equivocado, ¿qué pasaría con los sacerdotes y obispos que él había designado? Y si los tres bandos decían que los otros eran enemigos de la iglesia, ¿quién decía la verdad? Por esto, poco a poco se fue perdiendo la confianza de mucha gente en el liderazgo de la iglesia. Pero eso no significa que perdieran su fe en Dios. Lo que cuestionaron fue la actitud y el poder de las personas que lideraban la iglesia. Uno de los primeros en criticar valientemente esto fue John Wycliffe, un sacerdote, teólogo y maestro inglés en Oxford. Para Juan Wycliffe no se debe considerar al Papa como la máxima autoridad y tampoco se debe pensar que el Papa es infalible en todo.
Él creía que la base más importante de la enseñanza cristiana son las Escrituras o la Biblia. También criticó la excesiva riqueza de algunos líderes de la Iglesia y su intervención en la política. Para él, cuando un líder religioso vive en la avaricia y el abuso, su título no es suficiente para decir que todo lo que hace está bien. Wycliffe usó palabras fuertes contra algunos papas y cardenales, pero más importante que sus insultos fue la pregunta principal que él planteó: ¿de dónde proviene realmente la verdadera autoridad de la Iglesia? ¿De un líder poderoso o de las enseñanzas escritas en la Biblia? Sus ideas no causaron un gran cambio inmediato en Inglaterra, pero sus cartas llegaron a Bohemia, que es parte de la actual República Checa. Ahí tuvo un impacto mucho más fuerte. Uno de los que ayudó a difundir sus ideas fue Jerónimo de Praga. Estudió en Oxford y llevó copias de las cartas de Wycliffe de regreso a Praga. Wycliffe ya llevaba mucho tiempo muerto cuando finalmente sus ideas empezaron a tener un impacto más fuerte. Pero lo que él escribió fue como un fuego que siguió extendiéndose incluso después de que la persona que lo inició ya no estaba. Una de las personas que más se vieron afectadas por estas ideas fue Juan Hus. Hus era un sacerdote, maestro y predicador checo. Enseñaba en la Universidad de Praga y predicaba en la capilla de Belén. Esta capilla era especial porque los sermones allí se daban en checo. En ese tiempo, muchos servicios religiosos y discusiones se realizaban en latín, un idioma que la mayoría de la gente común ya no entendía. Pero Jan Hus quería que la gente entendiera claramente lo que se les enseñaba. Por eso también tenían himnos y textos religiosos en checo para que la gente pudiera seguir. El mensaje de Jan Hus era directo. Él creía que los sacerdotes y líderes de la iglesia debían vivir correctamente. No era suficiente con que usaran ropa religiosa o tuvieran un alto cargo. Las enseñanzas que predican deben verse reflejadas en sus acciones. Criticó la avaricia, la venta de cargos en la iglesia, el abuso de poder y la excesiva intervención de los líderes religiosos en la política. A menudo comparaba la vida sencilla de Jesús con la vida lujosa de algunos papas y obispos. Jesús lavó los pies de sus discípulos como muestra de humildad, pero hay algunos líderes de la iglesia que actúan como si fueran reyes. Jesús expulsó a los que hacían negocios en el templo, pero hay personas que usan la iglesia para ganar dinero y fortalecerse en la política. Y mientras la iglesia enseña sobre la unidad, hubo 3 papas peleando al mismo tiempo sobre quién debía liderar. Por eso rápidamente aumentaron los seguidores de Hus en Bohemia. Pero para sus enemigos sus ideas eran peligrosas. No solo criticaba las malas acciones de algunos sacerdotes, también cuestionaba si se debía obedecer a un líder de la iglesia cuando sus acciones iban en contra de las enseñanzas de la Biblia. Mientras crecía el apoyo a Hus, los reyes y los funcionarios de la iglesia buscaban una manera de resolver el problema de los 3 papas. Uno de los principales que actuó fue Segismundo, rey de Alemania, y que más tarde se convirtió en emperador del Sacro Imperio Romano. Él quería restaurar la unidad de la iglesia porque el caos ya estaba afectando la política de toda Europa. Por eso convocó a un gran concilio en la ciudad de Constanza, que está en la actual Alemania. El concilio de Constanza comenzó en 1414. Fue una reunión enorme. Llegaron cardenales, obispos, sacerdotes, eruditos, embajadores, funcionarios reales, comerciantes y otros visitantes de diferentes partes de Europa. Hay estimaciones de que miles de personas llegaron temporalmente a la ciudad durante los años que duró el concilio. Toda la ciudad de Constanza tuvo que prepararse. Aumentó la demanda de alimentos, alojamiento y servicios. Los panaderos, carniceros, pescadores y comerciantes trabajaron arduamente para abastecer a la gran cantidad de visitantes. También se podían escuchar diferentes idiomas en la ciudad porque los asistentes venían de muchos países. El concilio tenía que resolver 3 grandes problemas. Primero, era necesario terminar con la existencia de 3 papas. Segundo, había que resolver los problemas y abusos dentro de la iglesia. Y tercero, debían enfrentar a las personas que consideraban que enseñaban creencias erróneas. Uno de los que fue llamado al concilio fue Juan Hus. Sus amigos le dijeron que no fuera. Sabían que tenía muchos enemigos poderosos. Pero Segismundo le dio la promesa de que podría ir y regresar a salvo. A esto se le llama salvoconducto. Hus creía que le darían la oportunidad de explicar bien sus creencias. Estaba listo para defenderse usando la Biblia. Así que, aunque sabía que era peligroso, fue a Constanza. Al mismo tiempo, también llegó a la ciudad uno de los 3 papas, Juan XXIII. No es el Papa Juan XXIII moderno que gobernó en el siglo XX.
Era un pretendiente de la época del cisma de Occidente y más tarde fue considerado un antipapa. Al principio fue recibido con gran entusiasmo. Multitudes de personas acudieron para verlo y recibir su bendición. Pero él no era el único centro de atención de la gran reunión. El día de Navidad de 1414, Sigismundo llegó a Constanza. Su procesión pasó por las calles hacia la catedral, donde se llevaron a cabo las importantes sesiones del concilio. Afuera parecía que se estaba llevando a cabo una enorme celebración religiosa. Pero dentro del concilio ya comenzaba la lucha por el poder. Los asistentes tenían que decidir cuál de los 3 papas sería destituido, cómo reunificarían la iglesia y qué harían con Jan Hus. Jan Hus fue a Constanza porque creyó en la promesa del papa de protegerlo. Pero para muchos funcionarios de la iglesia, él no era un visitante común. Era una persona a la que necesitaban silenciar. Cuando Jan Hus llegó a Constanza, estaba listo para defender sus enseñanzas. Dijo que retiraría sus enseñanzas si se demostraba que estaban equivocadas usando la Biblia. Pero en lugar de un debate justo, fue arrestado y encarcelado. No fue protegido por el salvoconducto que le habían prometido. El mayor problema que tenían los líderes de la iglesia con Jan Hus era su creencia de que no se debía obedecer a un papa o sacerdote cuando sus acciones iban en contra de la Biblia. Repetidamente le pidieron que se retractara de sus enseñanzas. Se negó, especialmente ante las acusaciones sobre cosas que, según él, nunca enseñó. El 6 de julio de 1415 fue declarado hereje y quemado vivo. El concilio también condenó a Juan Wycliffe. Ya llevaba mucho tiempo muerto, pero exhumaron sus restos. Los quemaron y arrojaron sus cenizas al río. El concilio pensó que así terminaría su influencia, pero sus ideas solo se difundieron aún más. El concilio de Constanza también resolvió el problema de los papas rivales. Removieron a los reclamantes y el 11 de noviembre de 1417 eligieron a Martín V como el nuevo papa. Así terminó la división en el liderazgo de la Iglesia occidental. Pero en Bohemia, Hus no fue considerado un criminal. Para sus seguidores, él era un mártir. Aquí fue donde el movimiento husita se fortaleció. Había moderados que solo querían cambios en la Iglesia. También había un grupo radical llamado los Taboritas. Fundaron la ciudad de Tabor en 1420. Su comunidad era estricta. La Biblia era muy importante para ellos. Y algunos creían que el fin del mundo estaba cerca. También formaron un ejército fuerte bajo el liderazgo de Juan Gisca. Como la mayoría de sus soldados eran ciudadanos comunes, usaron carretas como defensa. Las unían para que parecieran una pared, mientras los soldados detrás usaban ballestas, armas de fuego y lanzas. Gracias a esta estrategia, derrotaron varias veces a ejércitos mucho más grandes enviados contra ellos. El cáliz o copa se convirtió en su símbolo. Insistieron en que no solo los sacerdotes debían beber vino en la comunión, sino también la gente común. Pero con el tiempo, algunos de los taboritas se volvieron violentos y demasiado radicales. Por eso, los husitas moderados se aliaron con sus antiguos enemigos para derrotar a los radicales. En 1434, su principal ejército cayó en la batalla de Lipani. Aunque eran enemigos de Roma, fueron admirados por una cosa. Tenían un gran conocimiento de la Biblia. Incluso un clérigo italiano informó que muchos husitas comunes estaban más familiarizados con las escrituras que algunos sacerdotes en Italia. Mientras había disturbios en Bohemia, una nueva era estaba comenzando en Florencia. La ciudad era rica gracias al comercio, las telas y la banca. Su florín de oro era una de las monedas más importantes de Europa. Aquí también floreció el Renacimiento. El renovado estudio del conocimiento, el arte y las ideas de la antigua Grecia y Roma. Los artistas y pensadores prestaron más atención al ser humano, la naturaleza, la ciencia, la ingeniería y la verdadera forma del mundo. Esto se puede ver en la gran cúpula de la Catedral de Florencia, diseñada por Filippo Brunelleschi. Es un proyecto de ingeniería sumamente difícil y se convirtió en símbolo de la nueva capacidad humana. También jugaron un papel importante los gremios y las familias bancarias adineradas, financiando el arte y las iglesias. La familia más poderosa entre ellos era la familia Medici. Su líder, Cosimo de Medici, no era un rey, pero tenía una gran influencia en la política, los negocios, el arte y la religión. Él ayudó a financiar el monasterio de San Marco, que se convirtió en un centro de oración, estudio y arte. En Florencia era claro que se estaba formando un nuevo mundo, pero la vieja pregunta seguía presente. ¿Cómo se pueden combinar la fe, el dinero, el poder y el nuevo conocimiento sin destruir el verdadero propósito de la religión? En el monasterio de San Marcos se puede ver cómo el Renacimiento combinó la fe con un nuevo tipo de arte.
Las habitaciones de los monjes están decoradas con frescos de Fra Angelico. Entre ellos se encuentra su famosa Anunciación y otras imágenes sobre la vida de Jesús. Cosme de Medici también tenía su propia habitación allí. Era sencilla en comparación con su lujosa vida, pero aún así era más grande que la habitación común de los monjes. Las pinturas de Fra Angelico son religiosas, pero los rostros y movimientos de las personas se ven más naturales. Ya no parecen distantes ni carentes de emoción. Parecen personas reales que experimentan tristeza, alegría y miedo. Esto se amplió aún más en las obras de Sandro Botticelli. Además de las imágenes de María y Jesús, también utilizó personajes de la mitología griega y romana antigua. En su obra Primavera, Venus, la diosa del amor y la belleza, está en el centro. Esto mostró que en Florencia ya no solo los temas religiosos eran importantes. Los artistas y eruditos volvieron a estudiar el mundo clásico para comprender mejor la belleza, la naturaleza y las capacidades humanas. La familia Medici también reunió muchos manuscritos antiguos. Más tarde, Miguel Ángel diseñó la Biblioteca Laurenciana para albergar esta colección. En ese entonces, los libros eran muy caros y raros. Algunos incluso estaban encadenados a las mesas para que no los robaran. El estudiante se acercaba al manuscrito y leía ahí mismo. Estos antiguos textos eran importantes porque trajeron ideas de la antigua Grecia y Roma. Por eso, los pensadores del Renacimiento le dieron más valor a la mente, el talento, el cuerpo y la dignidad humana. Esto se puede ver en el arte de Miguel Ángel. En sus esculturas, el cuerpo humano es detallado y poderoso. Para él, crear arte no era solo un trabajo, era como liberar la forma que ya estaba oculta dentro de la piedra. Incluso el arte religioso se volvió más cercano a la vida cotidiana. Las imágenes de María parecían la de una madre joven y real. Jesús, por su parte, fue representado como un bebé alegre y feliz, no solo como un símbolo distante de la religión. La familia de la Robbia también hizo muchas esculturas de terracota coloridas de María y el Niño Jesús. Las obras de Luca della Robbia para la Catedral de Florencia mostraban a niños cantando, bailando y alabando a Dios. El Renacimiento mostró que el arte podía ser religioso mientras también celebraba la vida y la humanidad. Pero mientras Florencia prosperaba, la situación de Roma era muy diferente. Cuando el Papa Martín V llegó allí en 1420, el gobierno era débil y muchos de los edificios estaban dañados o abandonados. Incluso el antiguo y poderoso Foro Romano se utilizaba para otras actividades ordinarias. Por eso, los papas comenzaron a restaurar la ciudad. Arreglaron las calles, las iglesias y el suministro de agua. Pero no solo lo hicieron por necesidades prácticas, también querían restaurar la confianza y el poder del papado. Los papas sabían que la gente común percibe más fácilmente el poder cuando lo ve en edificios grandes y hermosos. Por eso usaron el arte y la arquitectura para mostrar que la iglesia volvía a ser fuerte. El símbolo más grande de esto fue la nueva Basílica de San Pedro. La construcción comenzó en 1506 durante el papado de Julio XVI. Muchos arquitectos y artistas famosos trabajaron ahí, incluyendo a Bramante, Miguel Ángel y Bernini. Tardó más de un siglo en terminarse en 1626. El tamaño, la cúpula, las esculturas y las decoraciones tienen un mensaje claro. Después de una larga división y debilitamiento, Roma regresa como el centro de una iglesia poderosa. Mientras Roma volvía a enriquecerse, los papas también construyeron lujosos palacios y villas para sí mismos. Una de ellas es la Villa Giulia, que fue convertida en residencia de verano por el Papa Julio III. En cada nueva construcción se desenterraban antiguas estatuas bajo la ciudad. Entre ellas se encuentran el Laoconte y el Apolo de Belvedere, que fueron una gran inspiración para los artistas del Renacimiento. Aunque estas estatuas provienen de la Grecia y Roma paganas, los papas aún así las coleccionaron. Para los humanistas del Renacimiento, estas mostraban la belleza, la fuerza y la capacidad del cuerpo humano. Uno de los papas humanistas más conocidos fue Pío II. Antes de convertirse en sacerdote, primero fue escritor y diplomático. Incluso escribió una novela romántica. Pero cuando se convirtió en papa, su liderazgo se volvió más cuidadoso y trató de distanciarse de algunas de las cosas que había escrito antes. El uso del poder para beneficiar a la familia empeoró durante el tiempo del Papa Sixto IV. Hizo cardenales a muchos de sus familiares. Esta práctica de dar cargos a la propia familia se llama nepotismo. Sixto también fue quien mandó construir la Capilla Sixtina, que lleva su nombre. Su época mostró las dos caras del papado renacentista. Gran apoyo al arte, pero también un fuerte favoritismo familiar. La época que siguió fue aún más controvertida bajo el Papa Alejandro VI de la familia Borgia.
Hay evidencia de que usó dinero y acuerdos políticos para obtener apoyo en su elección como papa. También le dio altos cargos a sus hijos y familiares, incluyendo a César Borgia. También hay muchas historias sobre los escándalos en su palacio. Pero algunas de las historias más graves provienen de los enemigos de los Borgia y no todas se pueden comprobar como ciertas. Sin embargo, está claro que su liderazgo se convirtió en símbolo de corrupción, ambición familiar y un exceso de mezcla entre religión y política. Por eso, creció el enojo en Florencia bajo el liderazgo del fraile dominico Girolamo Savonarola. Él criticó directamente la avaricia, el lujo y la corrupción de los líderes en Italia, especialmente del Papa. Él creía que Dios castigaría a Italia si la gente no cambiaba. En 1497 sus seguidores realizaron lo que se llamó la hoguera de las vanidades. Quemaron cosas que consideraban símbolos de lujo y pecado, como naipes, cosméticos, ropa costosa y algunos libros y pinturas. Pero cuando Savonarola criticó la autoridad del Papa Alejandro VI, fue excomulgado de la Iglesia. Florencia también corría el riesgo de perder negocios debido a la presión de Roma. Poco a poco, el apoyo a Savonarola fue desapareciendo. Fue arrestado, torturado y en 1498 fue ahorcado y quemado junto con sus dos compañeros frailes. Pero la pregunta de si se debe obedecer a un papa acusado de corrupción no terminó con él. Después de Alejandro, llegó el Papa Julio II, conocido como el Papa Guerrero. No solo envió ejércitos, él mismo también participó personalmente en las campañas militares para recuperar los territorios de los estados pontificios. Al mismo tiempo, fue uno de los mayores patrocinadores del arte renacentista. Él fue quien inició la construcción de la nueva Basílica de San Pedro. También contrató a Miguel Ángel y Rafael para crear importantes obras en el Vaticano. Durante su tiempo también se formó la Guardia Suiza en 1506. Pero contrario a la creencia popular, no hay evidencia sólida de que Miguel Ángel fue quien diseñó su uniforme actual. Los papas también utilizaron las pinturas para fortalecer su autoridad política. Se pintaron en el Vaticano las historias sobre el emperador Constantino, incluyendo su victoria en la batalla y su conversión al cristianismo. También existe un antiguo documento llamado la Donación de Constantino. Este dice que Constantino le dio al Papa el derecho de gobernar vastos territorios, pero en la década de 1440, el erudito humanista Lorenzo Valla demostró que el documento era falso. Él usó análisis lingüístico y demostró que había palabras que aún no se usaban en la época de Constantino. Aunque ya se sabía que era falso, la historia de Constantino siguió utilizándose en el arte y la propaganda para mostrar el poder del papado. Pero en 1527 la imagen de la poderosa Roma se vino abajo. El Papa Clemente VII, que provenía de la familia Medici, se puso en contra del emperador del Sacro Imperio Romano, Carlos V. Como respuesta, un gran ejército imperial atacó Roma. Muchos de los soldados no recibían paga y sus comandantes ya no tenían control sobre ellos. Entre ellos también había soldados alemanes que apoyaban las enseñanzas de Martín Lutero y odiaban al Papa. El 6 de mayo de 1527 entraron en la ciudad. Clemente huyó del Vaticano hacia el castillo de Sant'Angelo usando un pasadizo elevado y protegido. Muchos guardias suizos murieron mientras protegían su escape. Durante varias semanas, gran parte de Roma fue saqueada y destruida. Mucha gente fue asesinada, torturada, obligada a pagar rescate. También se destruyeron iglesias, casas y obras de arte. Para los críticos del papado, el saqueo de Roma parecía el castigo que durante mucho tiempo habían anunciado los reformadores como Savonarola y Martín Lutero. Pero al final, la política volvió a prevalecer una vez más. Clemente llegó a un acuerdo con Carlos V. El emperador ayudó a restaurar el poder de la familia Medici en Florencia. A cambio, Clemente coronó a Carlos como emperador en 1530. Esto demostró que incluso después de una gran destrucción, las alianzas entre los líderes pueden cambiar rápidamente cuando se necesitan mutuamente. Después del saqueo de Roma, también cambió el tono del arte renacentista. Clemente VII le encargó a Miguel Ángel el juicio final para la Capilla Sixtina. Esto se inició bajo Clemente, pero se terminó durante el papado de Pablo III. Ya no es como la más pacífica creación de Adán. En la gran pintura se puede ver a Jesús como un juez poderoso. Los muertos resucitan, los salvados son atraídos hacia arriba y los condenados caen. Todavía están los cuerpos detallados y fuertes que son característicos del Renacimiento, pero ya no está la ligereza y la esperanza de antes. Después de la corrupción, la guerra y la destrucción de Roma, el mensaje cambió. El Renacimiento mostró cuán grandiosas pueden ser las obras del ser humano.
pero la historia también mostró cuán grande puede ser el daño que causamos. Cuando la fe, el dinero, la familia y el poder político se combinan sin límites,